sector bancario. Karime es ingeniera de comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional en el área laboral. Principalmente se especializa como consultor senior con amplia experiencia en gestión de cambios regulatorios y tecnológicos. Por mencionar algunos de sus más relevantes proyectos, tenemos adaptación a IFS 9 de reportes regulatorios, levantamiento de requerimientos para reportes regulatorios y cálculo de las reservas para cartera retail, esta parte y área hipotecaria y personal, proyecto de aprovisionamiento CAPRI, y de esta manera damos por finalizada su presentación. Por favor, demos la bienvenida a la ingeniera Karime Elena Franca Tapia. Adelante, Karim. Karime, creo que tienes tu micrófono muteado. Hola, hola, Karime. Hola. Listo, adelante, puedes sin ningún problema dar pie a tu presentación. Estoy teniendo problemas porque no me deja compartir. Ah, ya, perfecto, listo. Bueno, hola, buenas tardes. Como ya lo comentó la compañera Sofía, yo soy Karime Franca y ahorita me encuentro trabajando en una consultoría llamada Management Solution, en donde lo que nosotros realizamos son mejoras a las aplicaciones que los bancos requieren para sacar más provecho a las herramientas con las que cuentan. En este caso, yo les voy a hablar de SAS, sus aplicaciones, sus beneficios, tanto en el sector bancario como para aprenderlo, y lo que pueden ustedes hacer con él en sus actividades del día a día. Para empezar, vamos a ver qué es SAS. SAS es un lenguaje de programación desarrollado por SAS Institute a finales de los años 60 para el análisis estadístico de datos en mainframe de IBM. Actualmente este lenguaje de programación es el motor de una serie de herramientas que usan las empresas como dirección estratégica para la gestión de riesgos financieros, modelos de minería de datos, data quality, data analysis, e incluso limpiar la información que ellos cuentan de bases de datos, Excel, Access, etc. En este lenguaje de programación lo que se puede hacer es extraer, alterar, administrar y recuperar datos de una variedad de fuentes y realizar análisis estadísticos de ellos. En SAS, el lenguaje de programación SAS tiene una interfaz que nos proporciona poder apuntar a usuarios y hacer clic a usuarios no técnicos y opciones avanzadas de este lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que nos da diferentes librerías y herramientas para nosotros poder manipular la información y poder sacarle provecho a esta. Las características de SAS es que SAS posee una sintaxis inspirada en el PLI, que es un lenguaje el que se implementó como primer intérprete. Este lenguaje analiza y entiende de cierta manera las palabras y los datos que uno le da para poder crear un análisis dentro de este lenguaje. El lenguaje SAS opera principalmente sobre datos que puede leer, transformar, combinar
resumir y crear información a partir de este. En SAS tenemos dos tipos de pasos. Los pasos data son los que nos permiten realizar operaciones sobre las filas de un conjunto de datos. Esto quiere decir crear nosotros a partir de alguna tabla o una base de datos, una estructura de un programa para poder crear una función para esta. Y están los pasos PSQL, donde nosotros podemos renombrar, estructurar, analizar y transformar la información como si estuviéramos trabajando en una base de datos normal como Oracle o PLSQL o SQL. Los procedimientos de manipulación de datos nos permiten ordenar las tablas, enlazarlas con otras, exportar datos, importar datos y manipular toda esta información para poder crear nueva o mejorar la información que nosotros estamos procesando. Otra característica es, como ya lo mencioné, que es un intérprete de SQL. Con el paso ProSQL que tenemos en SAS, nosotros podemos realizar queries como normalmente lo hacemos en otra base de datos como SQL, PLSQL o Oracle, y también recibimos la misma información de búsqueda en las bases de datos o en las tablas que nosotros ejecutamos. SAS es un super lenguaje de macros porque también en este lenguaje de programación podemos crear macros dentro de programas para poder manejar mejor la información cuando se trata de datos que contienen mucha información. Las palabras claves no están reservadas. Esto implica que se puede usar cualquier nombre para un identificador. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, una variable se puede llamar else, aunque esta palabra tiene un significado semántico dentro de la programación, en una condición, ¿no? En SAS no aparta palabras, simplemente que tú en una variable puedes decir, quiero que mi variable se llame else, y SAS te va a poner tu variable else sin ningún problema, no tiene palabras reservadas. También el lenguaje se considera un poco ambiguo y esto implica que la interpretación de las instrucciones depende de instrucciones previas, que es lo que comentaba. Algunas veces se nos facilita un poco más trabajar SAS desde una macro para nosotros ya tener la instrucción derivada de esta función que nosotros estamos creando y poder hacer nuestro programa un poco más corto o hacerlo más maleable a lo que necesitamos para procesar la información. También el lenguaje no se puede escribir a través de una gramática de contexto libre. ¿Por qué? Porque SAS tiene cierto tipo de características que nos dice que tiene que llevar como tenemos que nombrar nuestras tablas para poder crearlas y poder manejarlas. Por ejemplo, las tablas que podemos crear en SAS tienen que empezar a fuerzas con una letra, no pueden ser numéricas o tienen que tener un símbolo. Tiene que ser, si creamos una tabla, tiene que llamarse, no sé, perro, gato, animales, flores. Pero no podemos llamar en nuestras tablas como 1, 2, 3, 4, porque SAS no te las va a leer. Otra característica es que el análisis léxico del lenguaje depende mucho del contexto que tú le estés dando. Para tú programar en SAS, lo que tienes que hacer es interpretar de la mejor manera las instrucciones o los pasos que tú quieres realizar para conseguir el fin al que quieres llegar. También SAS comercializa paquetes de procedimientos adicionales para análisis estadístico de los datos. Tales como SAS IML, que es un módulo que implementa un lenguaje alternativo similar a MATLAB o R. Estos dos lenguajes, por lo general, también son muy amigables porque tienen tanto interfaces para, no sé, crear circuitos, funciones, hacer un análisis y también puedes programar en ellos.
El SAS Stat, que es un módulo con procedimientos para realizar determinados análisis estadísticos como, como Python, excepto que en Python ya tenemos librerías estructuradas para que solamente las llamemos y él nos hace la regresión, el machine learning, el PNL. En SAS no es tanto así, pero sin embargo sí tiene un módulo en donde tiene ciertas funciones para nosotros poder hacer este tipo de acciones como regresiones. Y por último, tenemos SAS ETS, que es para el análisis estadístico de series temporales. También tenemos el SAS OR, que es para la resolución de problemas de investigación operativa, el GRAP para generar gráficos, y el Institute cuenta con interfaces como el Enterprise Guide, el Data Instruction Studio y el Enterprise Miner, para aplicaciones específicas como las ETLs, minería de datos, etc. El que más se utiliza es el SAS Enterprise Guide dentro del área bancaria, porque es donde más se utiliza para la minería de datos y la creación de ETLs para la información. El entorno de SAS Enterprise Guide es como el que estoy mostrando. Realmente no es tan difícil, es muy amigable el entorno que nos dan en SAS Enterprise Guide. Y bueno, cada parte de la interfase, pues se les voy a ir explicando para que más o menos se den una idea de cómo es este lenguaje de programación. Aquí tenemos el explorador que permite visualizar de manera jerárquica los componentes del proyecto, datos, programas, notas. También tenemos una parte que es abajito, que es las librerías, en donde nos permite gestionar fácilmente tablas y acceso a los servidores. En SAS Enterprise Guide tenemos el beneficio que nosotros podemos conectarnos a través de una IP a bases de datos. Entonces, podemos hacer dos cosas. Uno, crear nuestras propias librerías para trabajar con ellas y analizar la información, o directamente poder conectarnos a una base de datos local dentro del banco o la empresa y nosotros poder tomar los datos que en ellas se encuentren. Aquí es donde también tenemos la opción de poder eh, de poder elegir entre qué tipo de pasos puedo utilizar para qué tipo de cosas. O sea, si yo estoy conectada a una librería y necesito analizar una información o desmenuzarla, bueno, pues a lo mejor voy a usar un data, porque realmente la tabla es fija y no va a tener un cambio. Pero si yo estoy utilizando una base de datos, a lo mejor me conviene más un ProSQL para hacer las búsquedas de mi información y poder analizarla después. También lo que está señalado como doradito es la pantalla en donde nosotros editamos el código que se desea ejecutar, que es el programa. Abajo de esta pantallita tenemos el estado de la tarea, que es donde, es donde se nos muestra el estatus del código ejecutado. Esto que es cuando nosotros ejecutamos el código, nos va diciendo qué pasos se está realizando y en caso de tener error nos va marcando el error para más adelante darnos los datos de salida y un log. Los datos de salida también se muestran en esa misma pantallita del programa, pero obviamente se abre una pantalla diferente de los datos de salida que tú le estás pidiendo a tu programa. Y se abre otra más donde te da el log de salida, en donde te da el diagnóstico del programa y te dice si todos tus pasos fueron correctos y ejecutados correctamente o tuviste algún error y tienes que modificarlo. También SAS Enterprise Guide, pues necesitas una licencia para poder tenerlo en tu computadora. Pero como SAS Institute es una empresa de estudio, pues realmente también sabe lo práctico que es este lenguaje y cuenta con una interfaz web para estudiantes o práctica
que se puede ocupar de igual manera para realizar códigos. La interfaz es un poquito diferente, pero igual se las voy a explicar. Este es el explorador de todos nuestros documentos que vamos a tener. Permite visualizar de manera jerárquica los componentes del proyecto. Las carpetas que nosotros estamos utilizando, los datos, los programas y también las notitas que podemos hacer. La diferencia está en que solamente tenemos un servidor, digamos que es el servidor pues, web, y nos los divide en diferentes opciones para nosotros entrar a las opciones que queremos realizar. Por ejemplo, las tareas y utilidades, los fragmentos de código y los accesos directos a los archivos que nosotros hemos cargado. Tenemos la parte de librerías, en donde a diferencia del SAS Enterprise Guide, nosotros tenemos unas librerías volátiles. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos librerías fijas, pero que no podemos guardar información. Son fijas que ya tienen información cargada precisamente para estudiantes o para práctica, que tú puedes agarrar y puedes empezar a analizar y manejar y jugar esa información para aprender a programar en este lenguaje. Pero también tenemos una librería que se llama Work, en donde tú puedes crear tus librerías propias. ¿Esto qué es? Bueno, ok, tú tienes un TXT y quieres subir esta información, la cargas y se va directamente a Work. Obviamente, como estas librerías no te van a guardar tu información siempre, por eso son volátiles, porque la usas y te la va a quitar hasta que vuelvas a entrar a ese estudio y vuelvas a cargarla. También la pantalla donde se editan los códigos está del lado derecho y también hay programas y ejecutas tus resultados. Para los datos de salida de los resultados, SAS Studio tiene diferentes ventanitas. Entonces, cuando tú ejecutas tu código, te va a llevar a otra ventana, que es los datos de salida, en donde vas a ver todo lo que tú estás creando o estás realizando. También hay otra ventanita en donde te dice también los logs. Y a diferencia de SAS Enterprise Guide, que es digamos que en la barrita de abajo, donde veíamos que se podía observar qué estaba pasando con tu código, en el log, aparte de los errores que te pueden marcar, también te salen avisos y notas de todo lo que está ocurriendo. ¿Esto qué quiere decir? Que en este estudio no vas viendo tú cómo se va ejecutando tu programa en la manera actual, sino que una vez ejecutado, te sale todo el log. Ahora, como les comentaba, SAS tiene un tipo de estructura para las filas y columnas que tienes que realizar para que este te pueda leer tus ficheros. Los archivos de trabajo en SAS son ficheros planos de datos organizados en filas y columnas, donde en la fila, cada fila incorpora un registro al archivo de datos. Y en tu columna, cada columna incorpora una variable al archivo de datos. Los nombres de conjuntos de datos SAS y las variables, también como les comentaba, tienen ciertas características y rangos para nosotros poder darlos de alta y malearlos dentro del programa que queramos realizar. Los nombres SAS de nuestras tablas pueden tener como máximo 32 caracteres, deben empezar con una letra o un subrayado, y el resto de caracteres pueden ser letras, números o subrayados. Aquí tenemos valores alfanuméricos. En el ejemplo, en la imagencita que les presento, podemos tener también valores de las variables que nosotros estamos metiendo, como en este caso pues puede ser el precio, y también podemos manejar valores numéricos, como fechas o cantidades. Ahora, las aplicaciones en el sector bancario son distintas y diversas.
Como les comentaba, pues yo trabajo en una empresa de consultoría que se llama Management Solution y aquí utilizamos SAS para el aprovisionamiento de distintas herramientas desarrolladas para bancos con el objetivo de automatizar y eficientar sus procesos. Esto es, nosotros llegamos a resolver problemas de ámbito tecnológico en donde ellos tienen una herramienta, ¿no? Que ya no es apta para el tamaño de información que ellos manejan. Los bancos tienen bases de datos enormes, para todo tienen información. Entonces, hay programas o hay formas en las que ellos realizan sus operaciones que a lo mejor ya no son las adecuadas o ya están muy deterioradas para poder hacer sus funciones y obtener sus resultados de manera pues eficiente. Algunos proyectos en los que se han actualizado procesos de estas herramientas y en los que yo he trabajado, donde les puedo dar un poquito de mi experiencia y de cómo estos procesos se mejoran, son en diferentes bancos y ahorita se los voy a explicar. En principio, estuve en un proyecto en Grupo Financiero Banorte, en donde nosotros lo que hacíamos era mejorar o aprovisionar una herramienta que entró en el año 2002, que es la herramienta MIR. Eh, lo que hace esta herramienta es el proceso y generación de reportes regulatorios para la CNBV. Y lo que hacemos en este paso, o lo que nosotros realizamos, fue el aprovisionamiento de sus procesos para poder mejorarlos y que todo fuera automático, porque ellos lo hacían a mano. Ellos lo que realizaban era, en unos Exceles, los ejecutaban en unas macros de Excel, ellos los ejecutaban manualmente, cargaban sus archivitos y lo ejecutaban, pero tardaban de 4 a 5 horas en ejecutarse para poder obtener un numerito o un archivo de información que era una tabla que más adelante se tenía que cargar a un file share y este activaba jobs para poder generar información en la herramienta, que era una herramienta web, y poder sacar un cálculo de un numerito. Ese numerito era súper importante y por eso lo tenían súper controlado, porque este numerito era el cálculo de riesgo del banco como tal, el cálculo de riesgo del capital guardado, que es lo que le piden el Banco de México a los bancos tener por todo lo que pasó con la crisis del 2010. ¿Vale? Entonces, bueno, en este proyecto lo que hicimos fue la generación de ETLs para el aprovisionamiento de la herramienta MIR con el objetivo de automatizar las fuentes para el cálculo de capital estándar. Este cálculo de capital estándar llevaba el cálculo de riesgo de mercado, de crédito, operacional, que se define por Basilea. Basilea es un reglamento que tiene Banco de México que comparte con los bancos, ya que siempre les está haciendo auditorías mes con mes para checar que que todos sus números estén bien hechos. ¿Qué quiero decir con bien hechos? Que su cálculo del capital estándar, o sea, si su cálculo de su capital de reserva, por si existe algún imprevisto, pueda cubrir a sus clientes y no quedar en bancarrota. Lo que hacíamos con SAS era la extracción y transformación de información por medio de la herramienta SAS, la definición de layouts de tablas para automatización del aprovisionamiento de la herramienta MIR y la validación de procesos de salida de información de cara a reportar al regulador. A continuación, les voy a presentar un pequeño diagramita para explicarles la manera en la que nosotros, pues, hacíamos este proceso y cómo es que al meter SAS esto mejoró demasiado. Como les comentaba, los usuarios lo que hacían era pues tener sus macros de Excel, eran como 11 macros y
ellos tenían que cargar unos TXT en estas macros para que dentro de esa macro nosotros pudiéramos analizar toda esta información que nos estaban dando. Algunas macros tardaban 30 minutos, pero la más larga, les digo que era como de 5 o 6 horas, dependiendo de la información que tuviera. Entonces, esto, como tardaba mucho, luego no los dejaba utilizar sus computadoras, porque al estar corriendo el proceso de la macro, si ellos agarraban su computadora, luego se trababa y se tardaban, aparte de las 6 horas, más, porque ellos tenían algo que hacer súper rápido, entonces paraban el proceso y tenían que volverlo a empezar desde cero. Eso les ocasionaba muchísimos problemas y además estaban teniendo problemas dentro de las auditorías de tecnología que les hacía el banco, porque decían, es que no puede ser posible que tú estés todavía generando esto manual cuando es información vulnerable y tienes que hacerlo de forma automática. Ahí es donde nosotros entramos. Nosotros detectamos el riesgo y les proporcionamos la siguiente solución, que fue pasar las macros a SAS para que este proceso se conectara directamente a su base de datos. Ellos solamente cargaran los TXT por el file share, se cargara a la base de datos de SAS y ejecutaran los programas que nosotros creamos con todas las especificaciones que dicen Basilea y Banco de México les pide, y con esto poder generar los archivos necesarios para que los leyera la herramienta MIR. La herramienta MIR está programada en Java. Entonces, necesitaban lanzar estos ficheritos para que este programa, el back de la herramienta, los pudiera leer y dentro del front de la herramienta MIR se pudieran ver los resultados y se pudiera generar el análisis para generar los reportes regulatorios. Entonces, primero se tenía la generación de archivos. Una vez que se tenía la generación bueno, en principio se tenían que subir unos TXT. Nosotros teníamos, por ejemplo, para referencias, se tenía que subir un TXT de referencias, un Excel donde tenían información y un Word. Entonces, esto lo subían al file share, en donde nos compartían los archivos y estos se cargaban a la base de datos de SAS. SAS lo analizaba y creaba los ficheros MIR. Una vez que estos ficheros MIR estaban creados, se pasaba al file watch, que era donde estos TXT prendían los jobs o activaban los jobs en donde se tenían que ejecutar, pues, digamos que se tenían que ejecutar ciertas, ¿cómo lo puedo decir? Ciertas claves para que se pudiera subir esta información a la herramienta MIR. Si se encontraba el archivo, se hacía el proceso de carga y se obtenían los resultados. Si no se encontraba el archivo, se tenía que ver cuánto tiempo se tenía programado para la ejecución de estos jobs. Por ejemplo, había unos que eran muy cortos para los baremos que nosotros utilizábamos, que tardaban de 2 a 3 minutitos o menos. Y había otros un poco más pesados, como las contrapartes, que tardaban como 5 minutos. Entonces, si el tiempo programado sí había tardado, se tenía que consultar a soporte a producción de usuarios, que en este caso también nosotros lo dábamos, y veíamos el por qué estos datos no estaban cargándose o por qué se estaba teniendo un tiempo de retraso mayor. De las 6 horas que se tardaba el usuario en cargar toda esta información en macros, con SAS se tarda ahorita que lo está utilizando, se tarda entre 2 y 6 minutos, no se tarda más. Entonces realmente fue un aprovisionamiento con calidad 200% porque todo este proceso se mejoró al full y ellos solamente lo único que tienen que hacer es cada mes cargar los archivos que se necesitan, que antes cargaban en las macros, pero ellos ya no hacen nada manual, simplemente los cargan y dejan que el sistema haga todo su trabajo. Otro banco en el que hemos utilizado SAS
es en Scotiabank. Nosotros en Scotiabank lo que hacíamos era la generación igual de ETLs para la creación de requerimientos y FRC9 para reportes regulatorios y cálculo de la reserva para Banco Scotiabank. En este caso, para Banorte nosotros hacíamos la regulación para el cálculo de reserva del capital, el ICAP. Y en Scotiabank también para el IFRC9. Todas estas regulaciones son sacadas por el Banco de México y aprobadas en el Basilea para que los bancos tengan sus estados financieros los más óptimos posibles y que no tengan pérdidas si hay alguna caída de bolsa o algo así. ¿Vale? Entonces, en Scotiabank utilizábamos la SAS para la trazabilidad de campos nuevos y con modificación para reportes regulatorios y cálculo de reserva del retail, extracción y transformación de información por medio de SAS, generábamos el código fuente desde ceros y manejo de datos mediante las queries y tablas para el aprovisionamiento del IFRC9 y la definición de layout de tablas para la automatización del aprovisionamiento de reportes regulatorios. ¿Esto qué es? Bueno, en este caso lo que nosotros teníamos es que el usuario antes utilizaba Access para generar su información, pero la diferencia en esta regulación es que en esta regulación entran varias áreas del banco. Entonces, era una lata porque aparte de todo era manual y ambiguo. ¿Por qué ambiguo? Porque, digamos, todo esto empezaba desde los call centers. Los call centers pedían los datos de las personas, no sé si ibas a sacar una cuenta bancaria, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, un crédito, no sé, para tu coche o para tu casa, un préstamo. Entonces, todos esos datos los metían ellos a la computadora, pero ellos tenían que armar pues sus Exceles o sus archivitos con toda esta información de cada uno de los clientes. Una vez que estos lo tenían, no lo pasaban a una base de datos, sino que ellos lo pasaban, digamos, a la otra área, así como un archivo, y esa área tenía que agregarles los datos que le faltaban. Entonces, por ejemplo, si el área de call center te pone nombre, edad, teléfono, no sé, situación, entraba ahora la parte de cartera comercial, al área de cartera comercial, y entonces el área de cartera comercial agarraba estos mismos archivos y le agregaba columnas en donde ponía tipo de préstamo, no sé, monto, días, plazos, días, corte de fecha de pago, y después pasaba a otra área en donde también iba agregando más y más y más y más y más información, porque toda este Excel, por ejemplo, que iban compartiendo de área en área, era para poder tener o solidizar la información de una sola persona. Entonces, por ejemplo, si tenían a Karim Elena Franca Tapia dentro del Banco Scotiabank, pues dentro de todas esas áreas iba pasando su información para hacerla la más robusta posible y saber pues todos los movimientos que hace Karime dentro del banco. Entonces esto era muy tedioso, se perdía información, se tardaban demasiado, nunca llegaban a los tiempos en donde se tenían que generar los reportes regulatorios para este requerimiento. Entonces, pues igual, nosotros vimos ese problema, tratamos de analizar un tipo de solución y lo que les propusimos era, uno, ya que esta información estaba completa y que se llevaron su tiempo, lo único que tenían que hacer era pasarnos esos Exceles que ya tenían y nosotros los íbamos completando mediante SAS. Nosotros podíamos cargar Exceles, TXT dentro de SAS. Entonces les dijimos, ¿sabes qué? Pasaron esa información, nosotros la vamos a complementar ya dentro de un lenguaje de programación y se va a conectar a la base de datos que tienen y que no usan, para poder generar los reportes regulatorios de manera automática. Ustedes ya no van a tener que buscar dónde poner los datos,
a las áreas a ver quién tiene el Excel, sino que simplemente se van a la base de datos donde vamos a guardar toda esa información que ustedes han recolectado por años y conectándose con SAS, usan una query, la ejecutan y van a ver la información que necesitan. O ejecutan una query también y van dando de alta nuevos usuarios y nueva información que requiere para los antiguos, ¿no? Ahora, este es un flujito que nosotros realizamos para la parte de IFRS 9. La primera, pues, fue eso. Acomodamos sus insumos, cargamos su base de datos, generamos información, pero una vez que nosotros estábamos haciendo este aprovisionamiento, entró, digamos que una nueva versión para el IFRS 9, en donde nos indicaba ciertos cambios para los cálculos de reservas, en donde sacaron nuevas formulitas que nosotros teníamos que implementar. Entonces, para esto, ellos no tenían esa información, por lo que nosotros tuvimos que meterla como nueva ya dentro de SAS. Entonces, lo único que les pedíamos era que cargaran los indicadores de RA, la clasificación de cartera, que era el PI, el EI, las reservas, las garantías, las calificadoras y la información manual que en todo caso no haya entrado, o sea, nueva información manual que ellos tuvieran, pero que no hubiera entrado dentro de la base de datos que se creó. Después, clasificar la información por etapas. Esto, a partir de clasificación por etapas hasta la generación de reportes, todo esto ya lo realizábamos con SAS. En la clasificación por etapas, nosotros metimos macros dentro de SAS, en donde metíamos filtros para saber qué tipo de etapas era la que le correspondía al usuario, dependiendo de los créditos, préstamos y movimientos bancarios que él tuviera. La etapa 1, por lo general, bueno, es más bien estas etapas estaban más enfocadas en los plazos de pago de sus créditos que ellos tuvieran. La etapa 1 era si su pago era pagar, pues sí, va la redundancia, fuera pagado los tiempos en los que el banco y el usuario o el cliente habían quedado como propuestos. Por ejemplo, si yo pedía un crédito y mi fecha de corte era los primeros de cada mes, y yo lo pagaba los primeros de cada mes, entonces mi crédito estaba en etapa 1. Eso quiere decir que yo era un cliente que pagaba en tiempo y forma, el crédito estaba estable y los días de pago pues estaban contables para yo poderlos meterlos a mis reportes regulatorios. En la etapa 2 era cuando tenían de 2 a 3 meses de deuda. Entonces, por ejemplo, supongamos que me tocaba pagar no sé, el 1 de febrero, pero me atrasé. Y ahorita el 1 de abril no tengo, el 1 de marzo también me atrasé, pero ahorita en que va a entrar abril ya tengo para pagarlo. Entonces voy a pagar, no sé, una parte de lo que debía. Ah, ok, entonces estos créditos se meten en la etapa 2 porque tienen un riesgo bajo, pero al final de cuentas es un riesgo. Tenemos que tenerlos en foco rojo para ver que realmente se estén pagando en tiempo y forma. Y los de etapa 3 eran los que tenían más de 3 meses de falta de pago, porque esto ya era una vulnerabilidad para el banco, puesto que ahí empezaban a tener pérdidas y esto se tiene que reportar al Banco de México. Una vez que se clasificaba por etapas a los clientes que tenían créditos, se realizaba la agrupación de universo de cartera comercial. Este universo se daba por portafolio o por grupo de cartera. ¿Esto qué es? Una vez que teníamos las etapas de las personas, por ejemplo, los que no tenían créditos, pues entraban en la etapa 1 porque pues ni siquiera tenían crédito, el crédito estaba en ceros. Entonces, ahí se empezaban a agrupar por los que, no sé, solo son tarjetas de débito, solo son tarjetas de crédito, si tienen préstamos, si tienen créditos, si van pagando bien, si no han pagado de 1 a 2 meses, o los que de verdad ya ni siquiera se sabe de ellos. Una vez que esto se hizo, llegamos al desarrollo de parámetros. Aquí
entran la programación completa de SAS. Aquí es donde desarrollamos todo el código. Aquí es código, pero es código de análisis de la información. Y aquí es desmenuzar, analizar y convertir toda esta información que nos están dando para realizar el cálculo. Entonces, el desarrollo de los parámetros fue el cálculo de parámetros necesarios para el cálculo de reservas, que es el PI, que es la probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida y la exposición al incumplimiento. Estas formulitas lo que nos daban era un cálculo de reserva que nosotros tendríamos que tener y que por lo general daba superior, porque pues en caso de tener, por ejemplo, más créditos en etapa 3, pues obviamente estamos teniendo más pérdidas y tenemos que subir más las reservas en caso de que no sé, en el peor de los casos podamos llegar como a la quiebra, ¿no? Entonces, una vez que aquí se realizaban las operaciones con los números, los datos que nos daban, se obtenía el cálculo de reservas. Este cálculo de reservas son varios numeritos que el Banco de México le pide a Scotiabank, a Santander, a Banorte, para tener en regla toda su, digamos que toda su información. Este cálculo de reservas es un numerito que tiene que, digamos, que tiene que compaginar con todos los reportes, estados financieros que ellos manejan. Y por último, el Banco de México pide un tipo de formato para los reportes en donde va a haber los cálculos de reserva y los datos de estos parámetros, ¿no? La probabilidad de incumplimiento, la severidad, la exposición. Entonces, lo que hacemos es, dentro de esas, crear un TXT, ¿no? En donde ponemos toda esta información, que es el cálculo de reservas, la probabilidad de incumplimiento, el tipo de crédito que maneja, el nombre del cliente, el número de folio, toda esa información, y se pone en reportes comparativos de reservas dentro de la metodología que maneja CNBB, de los meses en los que va auditando al banco y las cédulas de calificación por cartera que tiene cada uno de los bancos. Este TXT se convierte en un Excel, que, o sea, también nosotros hacemos el Excel y vamos llenando los datos dentro de este archivo, ¿no? En realidad es como, digamos que hacemos como un tipo, una macro, para que nada más el TXT vaya llenando los espacios del Excel que también nosotros vamos a crear para compartírselo al usuario. Entonces, todo esto que les acabo de explicar, el usuario lo hacía mes con mes y se tardaba más del mes. O sea, nunca entregaban a tiempo. Ese era también el problema de Scotiabank, nunca entregaba a tiempo. Entonces, ya la CNBB le decía, híjole, no, bueno, es que sí estás muy mal. Entonces, cuando nosotros llegamos a hacer este aprovisionamiento, el tiempo de este proceso mejoró demasiado. O sea, los reportes que generaban, ya los generaban a mitad de mes para que la CNBB pudiera analizarlos y corregirles los detallitos que podía haber. Entonces, esto agilizó mucho el trabajo del banco en general y pues de la área que le correspondía hacer esta generación de reportes para IFRS 9. Y esto sería todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Adelante, Brandon. Yo nada más tengo una inquietud. Muchas gracias, maestra. Entonces, como tal, lo que hace SAS, bueno, SAS es optimizar, en plan, acelerar procesos. Así es, así es. Acelera procesos, maneja bases de datos
y analiza información. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pueden abrir el micrófono o escribirla en el chat. Ok, vale. En vista de que no hay ninguna otra pregunta, a nombre de la Facultad de Informática agradecemos su participación en la Semana Académica y Cultural 2022. Muchas gracias, ingeniera Karime. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos por su participación. Los esperamos en las actividades del día de mañana a partir de las 8:40. Muchísimas gracias y excelente tarde. Gracias, hasta luego.